En Audioteca Católica te presentamos hoy en nuestra sección Biblia, Tradición y Magisterio, el Domingo de la Palabra de Dios. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cada vez que subamos material al canal. Y recuerda que al regalarnos un me gusta al video estás ayudando a su difusión en YouTube. El Domingo de la Palabra de Dios es una iniciativa establecida en el año 2019 por el Papa Francisco para dedicar un día a la celebración, reflexión y divulgación de la Biblia. Pero, ¿por qué enfocarse en la Sagrada Escritura? Porque, en palabras del Papa, es profundo el vínculo entre la Biblia y la fe de los creyentes, porque la fe proviene de la escucha, y la escucha está centrada en la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. La invitación del Papa responde a la urgencia de que se escuche la palabra del Señor, tanto en la acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal. Nos dice el Papa, dedicar concretamente un domingo del año litúrgico a la palabra de Dios nos permite sobre todo hacer que la Iglesia reviva el gesto del resucitado, que abre también para nosotros el tesoro de su palabra, para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza inagotable. El Papa Francisco ha querido que los fieles dediquen un domingo enteramente a la palabra de Dios, para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. En la conferencia de presentación del primer domingo de la Palabra de Dios, Monseñor Fisichella explicó que la Iglesia quiere incentivar el estudio de la Sagrada Escritura. Es una iniciativa que el Papa confía a toda la Iglesia para que la comunidad cristiana se centre en el gran valor que la Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. El Papa Francisco pide que hagamos un espacio a la palabra de Dios en nuestra vida. Nos dice, leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio y mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. Reflexionemos un momento, ¿cómo comenzó Jesús a predicar? Jesús comienza a predicar con una frase muy simple: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Esta es la base de todos sus discursos. Nos dice que el reino de los cielos está cerca, es decir, que Dios está cerca de nosotros. Y esta es la novedad, el primer mensaje. Dios no está lejos, el que habita los cielos descendió a la tierra y se hizo hombre. Eliminó las barreras, canceló las distancias. No lo merecíamos, pero Él vino a nosotros y vino a nuestro encuentro. ¿Y dónde comenzó Jesús a predicar? No desde el atrio del templo en Jerusalén, sino desde el lado opuesto del país, desde la Galilea de los gentiles, desde un lugar fronterizo, desde una periferia, y de esto podemos sacar un mensaje, nos dice el Papa. La palabra que salva no va en busca de lugares preservados, esterilizados y seguros. Viene en nuestras complejidades, en nuestra oscuridad,
porque Dios desea visitar aquellos lugares donde creemos que no llega. ¿Y a quién comenzó Jesús a hablar? El Evangelio dice que, paseando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4 versículos 18 y 19. En este sentido, el Papa nos recuerda que los primeros destinatarios de la llamada fueron pescadores, no personas cuidadosamente seleccionadas en base a sus habilidades, ni hombres piadosos que estaban en el templo rezando, sino personas comunes y corrientes que trabajaban, y los convocó de una manera particular. Los llama donde están y como son, para involucrarlos en su misma misión, y ellos responden a esta llamada dejando todo inmediatamente para seguirlo y para escucharlo. Por eso, al igual que los primeros discípulos del Señor, también nosotros necesitamos atender su llamada y escuchar su palabra. En medio de tantas palabras diarias necesitamos escuchar esa palabra que no nos habla de cosas, sino de vida. Nos dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 4: todo comenzó con la palabra que Dios nos dirigió. En Cristo, su palabra eterna, el Padre nos eligió antes de la creación del mundo. En este sentido, el Papa invitó a todos a tener la mirada fija en Jesús, acogiendo su palabra, y se detuvo en 2 aspectos de ella que están unidos entre sí. La palabra revela a Dios y la palabra nos lleva al hombre. En primer lugar, la palabra revela a Dios, subrayando que Jesús, al comienzo de su misión, anuncia una opción concreta: ha venido para liberar a los pobres y oprimidos. De este modo, precisamente por medio de las Escrituras, nos revela el rostro de Dios como el de aquel que se hace cargo de nuestra pobreza y le preocupa nuestro destino. No es un tirano que se encierra en el cielo, sino un Padre que sigue nuestros pasos. No es un frío observador indiferente e imperturbable, sino Dios con nosotros, que se apasiona con nuestra vida y se identifica hasta llorar nuestras mismas lágrimas. El Santo Padre hizo hincapié en que nuestro Padre, Dios, no es un Dios neutral e indiferente, sino el Espíritu amante del hombre, que nos defiende, nos aconseja, toma partido a nuestro favor, se involucra y se compromete con nuestro dolor. Y precisamente esta es la buena noticia que Jesús proclama ante la mirada sorprendida de todos. Dios es cercano y quiere cuidar de mí, de ti y de todos. Quiere aliviarte de las cargas que te aplastan. Quiere caldear el frío de tus inviernos. Quiere iluminar tus días oscuros. Quiere sostener tus pasos inciertos. Y lo hace con su palabra. Nos dice el Santo Padre: volvamos a poner la palabra en el centro de la oración y de la vida espiritual de cada uno. La palabra nos impulsa a salir fuera de nosotros mismos,
para ponernos en camino al encuentro de los hermanos con la única fuerza humilde del amor liberador de Dios. De este modo nos revela cuál es el culto que más agrada a Dios: hacernos cargo del prójimo. La palabra de Dios nos cambia, mientras que la rigidez nos esconde. Y la palabra de Dios nos cambia penetrando en el alma como una espada. Nos lo dice Hebreos 4, versículo 12. Porque por una parte consuela, revelándonos el rostro de Dios, y por otra provoca y sacude, mostrándonos nuestras contradicciones, poniendo en crisis esas justificaciones nuestras que siempre hacen depender aquello que no funciona del otro o de los otros. Y para finalizar, el Papa nos hace esta pregunta que debemos interiorizarla y responderla cada uno sinceramente. ¿Somos dóciles a la palabra? ¿Soy yo dócil a la palabra? ¿Queremos imitar a Jesús, ser ministros de liberación y de consolación para los demás? Una iglesia con capacidad de escuchar a los demás, que se compromete a tender la mano para aliviar a los hermanos y a las hermanas de aquello que los oprime, para desatar los nudos de los temores, liberar a los más frágiles de las prisiones, de la pobreza, del cansancio interior y de la tristeza que apaga la vida. Esa es una iglesia que camina con la palabra. Necesitamos leer la Biblia, si no, el corazón se nos enfría. Que la paz del Señor quede con todos nosotros y que el Espíritu Santo abra los oídos de nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje de la palabra de Dios. Amén.